Queridos amigos, nuevamente bienvenidos al Inquisidor Internacional. Esta vez tenemos como invitado en nuestro set virtual al doctor Gustavo Pedraza. Él es de Montero, nació en 1963, si mal no me equivoco en la cuenta, tiene 56 años. Él ha sido dirigente universitario en la Gabriel René Moreno, él es abogado en la Gabriel René Moreno y ha sacado una maestría en conflictos y crisis en la Universidad de Harvard. Estimado doctor Pedraza, bienvenido al set virtual del Inquisidor Internacional. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación, Víctor Hugo. Es un gusto conversar con vos. Sé que has estado tocando temas de actualidad. Siempre es bueno, es muy útil en coyunturas como estas hablar de temas que conciernen pues al interés de la mayoría de la gente, ¿no? Que es la pandemia que estamos afrontando. Exactamente, don Gustavo. Esto es un coloquio, una conversación entre amigos, dos personas que están tomándose un café en algún boliche, así que no se sienta interrumpido si lo interrumpo, ¿no? Ay, adelante, tranquilo. Usted también, cuando quiera, lo interrumpe. Es como una charla en un café, no se queda hablando uno solito toda la tarde. Entonces, cuéntenos un poco de usted, porque le comento que hay gran expectativa en mis redes sociales. Tengo varias redes sociales porque venimos en esta pelea del gobierno de Morales. Tengo varias docenas de amenazas de muerte coleccionadas, escritas, llamadas telefónicas, mensajes físicos llegados a mi casa. Así que aquí estamos, digamos, ¿no? Ya le dije a los otros del otro día a la cola. Cuéntenos de usted, porque en nuestras redes sociales nos preguntan, porque es un misterio. O sea, la gente no lo conoce en la carrera política, no lo tiene registrado, sobre todo el alcance que usted tiene, toda su capacitación, como veníamos hablando sobre la capacitación que tiene en conflictos y crisis en Harvard, por ejemplo, y el público quiere saber quién es este candidato a la vicepresidencia, Camba, de Montero, que todavía está en carrera. No, pues yo, la verdad es que mi perfil siempre ha sido de investigador. O sea, no he tenido una aspiración política, no ha sido mi vida dedicada a la política. Yo tuve mucho activismo cuando fui universitario, a mis 18, 19 años, 20 años. Yo fui presidente o ejecutivo de la Federación Universitaria del Centro de Derecho. Entonces, yo prácticamente tuve como escuela la universidad pública. Me formé en la Universidad René Moreno, yo trajinaba de Montero. Vengo yo del campo, o sea, mi formación prácticamente tiene que ver con el trabajo de la tierra, ¿no? Yo he visto a mi padre labrar la tierra, sacar sus cosechas en épocas de lluvia, pedirle lluvia en épocas de siembra y pedirle sol al cielo en épocas de cosecha. Es decir, mi formación viene del origen mismo, ¿no? de las sociedades, de la agricultura, y me he criado en el campo, ¿no? Esa es mi formación inicial. Hice la carrera en la René Moreno y después me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié en la Universidad de Harvard, hice una maestría en administración pública con concentración en gestión de crisis y de conflictos, ¿no? Y de ahí yo me he dedicado más a la investigación. He hecho investigación política, investigación social, he publicado libros, he coeditado con algunos colegas, he enseñado en varias universidades. Y bueno, me ha tocado vivir fuera del país por razones de trabajo, de casi unos 12 a 13 años, ¿no? He vivido en Estados Unidos, he vivido en América Latina, he estudiado también a otros cursos cortos de especialidad en Europa, en España, he hecho un diplomado, he estudiado en un curso muy, muy bonito sobre gestión de crisis en la Universidad de Chicago, y en la Universidad de Oxford también logré hacer una investigación corta, todo el tiempo prácticamente tratando de formarse. O sea, le he dedicado gran parte de mi vida a la formación académica, ¿no? Entonces, la parte política nuevamente yo la retomo ahora, digamos, ¿no? Hace como unos 2 años y más. Fui invitado como ministro de Desarrollo Sostenible el año 2004, cuando Carlos Mesa fue presidente,
y justamente un gabinete de gente que no tenía ningún vínculo partidario. Entonces, prácticamente mi vida pública ha sido más como docente universitario, como investigador, con mucho, pero con muchísimo interés en nuestra región. He hecho yo muchas investigaciones en el tema de desarrollo en Santa Cruz, ¿no? En el norte integrado, en la Amazonía boliviana. He trabajado mucho el tema de recursos naturales, medio ambiente, derechos indígenas, etcétera. He asesorado también organizaciones campesinas, indígenas, empresariales. Bueno, ahí te lo he dicho en muy corto qué es lo que ha sido de mi vida, digamos, Me ha ¿no? surgido una duda, me ha surgido una duda. Como Bolivia tiene muy pocos científicos, muy pocos investigadores, ¿no? Al menos con una carrera tan notable como la de usted. Ahorita hay un científico ahí, asesor de la presidenta, el comité científico, pero no me lo imagino a él agarrándose a puñete en colegio. ¿Usted qué tal era en colegio? Como probablemente haya sido vos, ¿no? Una Porque plaga. uno en colegio pues se las bate, ¿no? Yo a veces veo los memes, ¿no? Los memes que dicen que hacen, bueno, en mi infancia no había bullying, ¿no? Porque el bullying se arreglaba a lapo, ¿no? Entonces, yo he tenido de todo, ¿no? O sea, yo he tenido una infancia como la de cualquier muchacho de pueblo, ¿no? Pero era Caminar bueno. al colegio, claro, para todas las circunstancias, no solamente para las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, yo me he hecho en la arena, digamos, ¿no? O sea, No, no he no, vivido yo en una cuna. lo digo porque, no sé, tenemos ahorita un científico que uno golpea dos chinelas y sale corriendo, digamos, ¿no? Entonces quería saber si usted era de eso No, o era de armas llevar, digamos, ¿no? no, yo creo que una de las suertes que yo tengo es que yo me he criado en el campo, en el pueblo, he caminado tierras de arena y de calle, ¿no? O sea, todos los días yo caminaba como 12 cuadras pisando arena, pisando tierra, digamos, ¿no? Y bueno, he hecho de mi vida una convivencia con el campo, ¿no? Con la naturaleza, con los cañaverales, con los arrozales, con la ganadería, con las vacas. Y he ido a Nueva York, digamos, a vivir, o a Washington, o he ido a París, o he vivido también un tiempo en Boston, cuando estudié en Cambridge, y he visitado, pues, Roma, Londres, ¿no? He visitado Tailandia, Bangkok, Hanoi, Ciudad del Cabo, o sea, prácticamente conozco toda América ¿Qué, Latina, entonces qué otro me he idioma, batido bien. qué otro idioma habla, Gustavo? Bueno, yo estudié en Estados Unidos, pues en inglés, ¿no? Mi lengua materna es el español y prácticamente diría yo que dos idiomas es en los que generalmente trabajo, ¿no? Trabajo inglés Excelente, y castellano. excelente. Preguntándole respecto al tema de que usted estuvo presente en la Amazonía en proyectos de desarrollo, repitiendo sus palabras, y que ha estudiado referente al desarrollo, eh, ¿cuál es su opinión, ¿no? Sobre el tema de los transgénicos, sobre la opinión del tal vez el CRISPR Case 9, el CRISPR Case 9, que no es transgénico, pero es una edición de genes que aumenta de sobremanera la producción en el agro, ¿no? Quisiera saber su punto de vista al respecto, ya que eh, es para el BENI, ahora para el BENI, digamos, una necesidad de vida o muerte, ¿no? Aumentar la producción, mejorar la producción, porque usted sabe que el BENI tiene durísimas condiciones climáticas, ¿no? Le dicen cotolargo a algunos, porque 6 meses bajo el polvo y 6 meses bajo el agua, digamos, ¿no? Entonces andan ahí los pobres. Coto largo. Bueno, mira, yo soy pues como hombre de ciencia, de aula, de investigación, sería absolutamente contradictorio, digamos, si diría no me gusta la biotecnología. Yo creo que la biotecnología es, sin ninguna duda, una de la mejor ruta para mejorar la productividad y para mejorar en general el desarrollo, ¿no? La ingeniería genética en la ganadería, por ejemplo, nos ha dado excelentes resultados en la mejora de raza. En Bolivia nosotros nos miramos de igual a igual con Paraguay y con Brasil
en el Nelor, por ejemplo, ¿no? Y creo que en el Nelor Mocho, que es una variedad, estamos mejor que ellos. Entonces, eso se lo ha hecho gracias a la biotecnología, o sea, a la ingeniería genética, digamos, en animales. Entonces, en la agricultura, absolutamente necesitamos mejorar las condiciones de los cultivos. Introducir la biotecnología es una necesidad. Entonces, yo me acudo siempre a eso, ¿no? Yo los escucho, algunos hablan como religiosos, pues, ¿no? O sea, hay fundamentalismo de un lado y de otro lado, ¿no? Hay fundamentalismo de los que, por ejemplo, dicen con los transgénicos vamos a salir de la pobreza. Y no es así, no es así, ¿no? Y el otro lado dice, no, no, lo que pasa es que los transgénicos nos va a crecer la cabeza, nos vamos a enfermar, y tampoco es así. Entonces, ¿qué es lo que la ciencia nos da? Nos muestra las ventajas, ¿no? Y los cuidados y las desventajas. Todo en la vida tiene riesgo, todo. Usted sale de su casa, de repente se puede chocar, lo pueden atropellar, o sea, siempre hay riesgo. Entonces, en toda actividad humana hay riesgo, pero lo que hay que hacer es mitigar, ¿no?, los riesgos en todo sentido. Entonces, yo estoy de acuerdo en utilizar la biotecnología como herramienta para la agricultura en nuestro departamento, y somos una sociedad que vive de la agropecuaria. La matriz de nuestra economía es el trabajo con la tierra, en el Beni, en Santa Cruz, o sea, y por lo tanto necesitamos mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y la tecnología, la ciencia, el conocimiento, son pues las herramientas esenciales. Así se ha desarrollado el mundo, o sea, así se ha desarrollado la humanidad desde la domesticación de los animales y desde la domesticación también de los cereales, ¿no? En la Mesopotamia, o sea, hace más de 10.000 años que el ser humano ha vivido, digamos, de domesticar plantas, animales, y por lo tanto necesitamos ir avanzando. Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que la Excelente, ciencia, pero claro, excelente. eso no hay por dónde perderse, ¿no? Importante es la posición clara, Gustavo, la posición clara ha sido para mí sorprendente. Me esperaba una respuesta política, sí, pero no todo lo contrario, pero no, ha sido usted puntual y eso es fabuloso. Lo que sí me imagino que va a estar de acuerdo en hacer una supervisión de buenas costumbres agrícolas, o sea, porque con semilla transgénica o no, si el agricultor es un salvaje, le hace tira la tierra y los ríos y todo, ¿no? Pero eso es cualquier tipo de cultivo con un buen control, digamos, ambiental, digamos, ¿no? Biológico y ecológico. Pero ahí te agrego Víctor Hugo, la idea complementaria, por ejemplo. O sea, cuando yo te decía, hay dos fundamentalismos, ¿no? Uno que cree que se va a salir solo con el tema transgénico, y el otro que cree que no hay que traer nada de transgénico. Y yo creo que la utilización de la biotecnología, la utilización de una semilla transgénica puede ser, no es, ¿no? Puede ser, dependiendo de cómo uno haga el cultivo. Por ejemplo, en la ganadería se puede hacer la transferencia de embriones. Vos podés transferirle a una vaca receptora el mejor embrión de las mejores razas y de las mejores, diríamos, vaca o toro que hay. Nace ese animal, pero si tiene mala alimentación o si tiene mal cuidado de salud, no va a desarrollarse. Pasa lo mismo en la agricultura. O sea, si tenés la mejor semilla de soya o de cualquier otro cultivo, pero si no tenés manejo de suelo, si no tenés el tema de la humedad de la tierra, obviamente la fertilización y el manejo de maleza, de plaga, puedes tener cualquier semilla transgénica y no vas a ser competitivo. ¿Por qué? Porque hay otros factores. Es multifactorial. O sea, no es una variable aislada. Ahí va mi punto. Lo transgénico no es lo que nos va a sacar. Nos va a dar ventajas, depende de cómo nosotros hagamos, ¿no?, Claro, el cultivo. excelente. Entonces, nosotros tenemos solo el 20% de nuestras tierras cultivadas, por ejemplo, con fertilizantes. Podemos incrementar la productividad utilizando más fertilizantes, por ejemplo, en el resto, ese 80%. O sea, eso es tan importante, o de repente más importante, que una semilla transgénica. Por lo tanto, tenemos que darle una mirada integral a la agricultura. Acceso a crédito, ¿no? Caminos, infraestructura. Los caminos donde está la producción de soya, de maíz, de caña, son los peores del país.
esta carretera a Trinidad, por ejemplo, que cada año se la repara, y fíjate vos cómo está ahora, ¿no? Cuánto de plata, o la carretera acá al norte hasta Colonia Piraí, que se la ha terminado hace 2 años, pero ya está empezando a complicarse. Entonces hay que ver esto como un proceso integral, no solamente depositar la confianza o diríamos la variable única de nuestra salida y nuestra capacidad de competir es una semilla transgénica. Yo creo que no es así. Y hay que ver el factor salud también, Víctor Hugo, hablando de ciencia, ¿no? Si está comprobado la ciencia, hay evidencia empírica que el herbicida que se utiliza para el control de las malezas en la soya transgénica, el glifosato, afecta a la salud humana. Por lo tanto, tiene que haber mucho cuidado. ¿Para qué? Para el manejo, para todo el proceso ya de manejo de gestión mismo del cultivo. Y sin duda alguna, esto tiene que ser previsto pues en el marco jurídico, como lo dice la Constitución es muy clara. El artículo 409 dice, la comercialización, la producción y la circulación de transgénicos será regulado por ley. Y ya esa regulación tiene que establecerse en esa norma, en esa ley, en cuanto a la salud, en cuanto a todos los otros factores que tienen que ver con eso, ¿no? Perfecto, perfectísimo. Otra pregunta, Gustavo. Usted nos indica que pasó parte de su vida en el exterior, aproximadamente 12 años. Usted estuvo trabajando por afuera, usted ha sido director de varias ONG o de algunas ONG, algo renombradas. Y existe la duda o la curiosidad si su ONG o usted estaba vinculada con el señor Soros. Sé quién es el señor Soros, pero jamás en mi vida me he vinculado con él, ni me interesa vincularme, digamos, ¿no? O sea, yo sé que él financia algunas instituciones. Yo he sido director para Sudamérica del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo. En esa época, una organización financiada por el gobierno holandés, ¿no? Que prácticamente era como la agencia de cooperación del gobierno holandés. Yo he sido director para Sudamérica de esa institución. Y eso es todo en cuanto a una organización, digamos, de desarrollo a nivel internacional. Después no me he vinculado, no he dependido, no he trabajado para ninguna otra organización, sino solo para esta, ¿no? Ya, entonces no está usted actualmente vinculado con el señor Soros. No, no, para nada, Perfecto. no, para nada. Perfecto. El Beni me expresaba una gran inquietud. Hablé con los técnicos que hicieron la legislación para la ABT, la normativa para la ABT, que no se aprueba hasta ahora, ya venció todos los plazos, donde ellos dicen de que se les ha tratado de manera injusta, que las ONG los han tratado de manera injusta, y que hay terrenos muy, muy buenos para agricultura, pero que tienen 2 plantas de cacao, y por normativa, los tipos no pueden hacer nada, ¿no? Ni siquiera cambiarla de lugar las plantas o hacer algo, y que lo inhabilita mucho en el desarrollo agrícola, ¿no? ¿Qué opina al respecto? No sé si está al tanto de esta inquietud de parte del pueblo del Beni. Claro, yo creo que otra de las condiciones para desarrollarse, Víctor Hugo, son las reglas de juego. O sea, ¿por qué las sociedades del norte, los países del norte, son más desarrollados que nosotros? No solo porque nosotros seamos nuevos como Estado, que vinieron acá a la conquista, no, porque hay países del sur que son probablemente están en mejores condiciones que algunos países del norte, porque tienen reglas de juego que las respetan. ¿Y cuáles son las reglas de juego? Sus instituciones, sus leyes, su constitución. Esas son las reglas de juego de la humanidad, ¿no? La universidad va a ser para formar profesionales en el siglo XI. Los bancos van a ser para dejar el dinero y que se encarguen. Los hospitales para curar enfermos. La escuela para formar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos un conjunto de normas, tenemos reglas de juego, instituciones, la Contraloría General. ¿Para qué? Para controlar que no haya corrupción, para que haya transparencia, pero no funciona. El SENASAC, ¿para qué? Para
coadyuvar el proceso de la sanidad animal, es una de las instituciones muy, pero muy mal manejada. Tampoco funciona. El INRA, el Instituto de Reforma Agraria, pesadilla, pesadilla. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la organización estratégica tampoco está funcionando. Corruptela, Entel, igual. Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestro medio? Que las instituciones no funcionan, que el partido las agarra y las maneja como sea, y por lo tanto no estamos cumpliendo las reglas de juego. Y en el caso que me pregunta, hay una norma que se llama Plan de Uso de Suelo, ¿ya? Esa norma se basa en estudios técnicos. El plan de uso de suelo tiene como objetivo regular el uso de la tierra, es decir, aprovechar la capacidad de uso mayor. Tierras agrícolas, aquí están. Tierras de uso forestal, aquí están. Tierras de uso ganadero y agrícola, aquí están. Entonces, esa norma jurídica tiene que ser la que regule. Y cuando hay una norma, no se la discute, se la cumple. Porque ese es el secreto, entre comillas, del desarrollo. Cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Si hay una norma en el BEN del plan de uso de suelo que establezca esto es para agricultura, esto es para ganadería, esto es para solo actividad forestal, tiene que ser así. Y ahora, si esa norma está observada con un argumento de orden técnico, me dicen, no, está mal hecha esa norma. ¿Por qué? Porque están clasificando mal la tierra. Entonces hay que revisarla, hay que hacer un estudio científico riguroso y ver si efectivamente esa norma está mal hecha. ¿Está usted abierto a revisar normas si llega a ser gobierno? Pero obviamente, pues, es que las leyes no son... Le toca bailar con la gorda, ¿no? Usted se iría de presidente nato en Congreso, ¿no? Claro, o sea, las normas tienen que ser actualizadas, tienen que ser mejoradas, no tenemos que quedarnos con lo que se hizo hace 50 años, o eso tiene que ser progresivamente mejorado. Por ejemplo, ahora tenemos la tecnología, la nueva revolución es la tecnología digital. Nuestra norma tiene que obviamente ir regulando, tienen que haber nuevas normas o tienen que reformarse alguna, el comercio electrónico, la firma digital, el contrato digital. Es decir, eso ahora va a tener vigencia. O la identificación digital, por ejemplo, yo soy partidario de que todo el sistema de identificación personal sea digitalizado. O sea, no tenés por qué cargar. Amén. Amén. Claro, amén. No tenés por qué cargar el carnet de identidad en tu billetera o tu licencia en la billetera si tenés el celular. O sea, no podés estar sacando permisos para viajar para tus hijos cada vez que viajás. O sea, no podés constituir una empresa en 4 meses con 25 o 23 pasos si podés hacerlo desde tu celular en un día. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que actualizar en cuanto a normas. Le prometo que mi concepto era que usted era zurdo. Me agrada lo que está hablando. Le voy a hacer una pregunta a Gustavo. Remontando un poco en el tiempo, seguramente usted no estaba en Bolivia, pero yo le voy a hacer acuerdo. Teníamos el pacto por la democracia. Cuando un gobierno democrático no le alcanzó el voto en el Congreso, tuvo que casarse con su peor enemigo y salir a la presidencia. Para la repartija del poder se crean unos cuantos ministerios de más. De ahí viene el acuerdo patriótico. Nuevamente, enemigos mortales de ideales y de balas se casan y para repartir el poder crean unos cuantos ministerios. Posterior a eso vienen las megacoaliciones. Ya no eran dos el matrimonio, era una comparsa de partidos políticos. Se tuvieron que inventar más ministerios para darle su alicuota de poder. Cuando sube el 2006, el señor Morales entra solito y se encuentra con un aparato estatal triplicado en ministerio, en la cantidad de ministerios, y no solamente no los reduce, sino que se inventa 200 instituciones más del Estado y nos crea un monstruo burocrático terrorífico. Si usted llega a ser gobierno,
va a reducir la cantidad de ministerios que tenemos? Lo vamos a hacer eficiente y eficaz el Estado, lo vamos a modernizar, porque el Estado es una maquinaria instrumental al objetivo. El objetivo es bienestar para la gente, salud, en educación, no es administrar el Estado. Y para ello tengo que tener el Estado, ¿no? Ministerio de Educación, dirección, no sé qué tanto, para un objetivo determinado. Entonces, este es un Estado obsoleto que debe tener probablemente entre 70 y 100 años, o sea, su maquinaria. Y este Estado lo que hace es engullirse a la buena intención de algunos políticos que llegan a ser presidentes. No podemos decir que todo mundo va a la melea, como se dice vulgarmente. Hay gente que como buen político, como buen ministro, presidente, va con las mejores intenciones. Sin embargo, esta maquinaria obsoleta, absolutamente pesada, no le permite. Y quien entra no se permite reformarla, o sea, no puede, no la reforma, no la cambia, porque el funcionario que está sentado en el escritorio es que así es. ¿Y por qué tengo pues que poner yo mi dedo, mi huella digital? Es que tiene que ponerla, pues. Pero ¿por qué no la puedo cambiar pues la norma? Y que sea la identificación, digamos, facial o la El retina. biométrico ya tiene 10 años. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese aparato, el político sucumbe. Para comprar un bien o para construir una carretera tengo que hacer sobre A sobre B, tengo que esperar 60 días y el proceso dura 90 días y como es largo, voy a hacer un decreto por excepción, para que vaya rápido. Y ahí viene la corruptela. Entonces, hay que reformar y hay que modernizar el Estado. Este caso, por ejemplo, de los respiradores, lo voy a citar solo como ejemplo. Si el gobierno en época de crisis está estudiado, Víctor Hugo, que lo que se acentúa es la corrupción y el autoritarismo. Estos dos factores, ¿por qué salen? Porque hay mucho dinero, hay que comprar rápido, o sea, transferencias del exterior, donaciones, y tenés que comprar rápido. ¿Por qué? Porque urge, entonces se compra. Pero si, así como tiene que comprarse rápido, tenés que ser, pues, también cuidadoso con la transparencia. La historia hubiera sido distinta si el gobierno hubiera puesto un sitio en la web donde ahí está el coronavirus, ¿no ves? Nosotros sabemos los datos, entramos, pinchamos y sabemos los datos que nos informan. Y hay un acápite especial, compra, ¿no? De servicios, contrataciones, para que vos entres, ¿qué compraste? ¿A quién le compraste? ¿Cuánto costó? ¿Cuándo va a estar en Bolivia? ¿Qué empresa es? ¿Cuáles son los antecedentes de esa empresa a la que le compraste? O sea, esas cosas, por ejemplo, son elementales. A eso se le llama transparencia. Por lo tanto, hay que cambiar el Estado, sistema de compra, sistema de tramitación, todo ese conjunto. Y otra cosa que nosotros como este Estado que tenemos es muy, diríamos, procedimentalista, es muy cuidadoso en los procedimientos para ejecutar, pero no tiene fuerza para el resultado. ¿Me entiendes? O sea, por eso se habla del porcentaje. El Ministerio de Educación solo ejecutó el 30%, por lo tanto es incapaz. O la gobernación tal solo ejecutó el 99%, es la mejor. No es así. O sea, el resultado de la política pública es lo que define la calidad. ¿Cómo, ¿Y ese cómo se resultado cuál podría, es? cómo se podría evitar, por ejemplo, si a usted le pareció escandaloso lo de los 170 respiradores? Resulta que la orden del ministro Navaja, que ahora es el ángel bendito, pobre, víctima, inocente, él autorizó también la compra de otros 50, ¿no? A una empresa que es un taller mecánico en la ciudad de La Paz, en la calle, ahí en la zona sur. Un taller mecánico, el proveedor, por orden del ministro. Ya la adquisición está autorizada, no se sabe si ya se pagaron. Y los otros 50 respiradores adicionales, porque la misma nota donde el señor ministro pide los 170, pide 50 y 50 a una fábrica de jabones. O sea, el NIT de un vendedor de jabones me permite vender un respirador médico. O peor aún,
Los respiradores que llegaron, los 170 respiradores, no tienen homologación de la Comunidad Europea. O sea, ni siquiera se lo puede usar en España. Hasta las patinetas de los niños tienen una homologación. ¿Qué significa esto, doctor? Usted que es abogado se estará dando cuenta de que se ha hecho la compra a un taller clandestino. O sea, aquí hay un delito, pero hiper recurrente. No es que, ay, yo no sabía, como dijo ¿qué se llama? Este señor, el científico, no me acuerdo qué se llama, el famoso asesor científico, ¿no? Ah, Que el él embajador, ¿verdad? ve todo menos que no lo ve, digamos, ¿no? Ve todo lo que no ve, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que se compran unos respiradores con hiper sobreprecio, siendo que es única pega el gobierno hacer esas compras. Le compran a una fábrica de jabones y le compran a un taller mecánico. O sea, ¿cómo se podría evitar algo así de manera corta y expresa para que tengamos una ilusión? Claro, la transparencia, como estaba explicando, ¿no? La compra de bienes y la contratación de servicios básicamente tiene, en este caso, el mismo objetivo. ¿Cómo gestionamos la crisis sanitaria? ¿Cómo protegemos la salud y evitamos más muertes? Entonces, cuando el Estado, cuando el Ministerio de Salud quiere comprar respiradores, obviamente tiene que buscar en todo el mundo, identificar, aquí está. Y las marcas, o sea, las empresas a las que se les compre, tienen que ser pues empresas del rubro. O sea, ya, no vamos a hacer licitación por la emergencia, es lo que se puede, lo que se ha hecho, digamos, ¿no? Pero tiene que informarse a la gente. Si la gente sabe que la empresa que vendió los respiradores tiene mucha experiencia en el mercado, conocida en todas partes, y el costo de ese respirador es tanto, debió informar el gobierno. O sea, debe informar, eso es la transparencia. Empresa A produce tal cosa. Le vamos a comprar, la empresa B produce lo mismo, la empresa C produce lo mismo. Entonces, de esas tres ofertas que yo tengo, de esos tres, ¿cuál me conviene más? ¿Cuál tiene mejor características para nosotros? ¿Cuál es más barato? ¿Cuál está pronto para llegar? ¿Cuál aumenta más rápido? ¿Cuál me paga el servicio de transporte hasta el mismo lugar? O sea, yo tengo que balancear y tengo que informar eso. Le compré a la empresa B porque la empresa B se comprometió a ponerlo aquí en una semana y necesito cuidar las vidas de los bolivianos. Venga, aquí está, le compré y le pagué la mitad. Cuando llegue, verifiquemos la calidad, hagamos un acta de recepción, le pagamos la otra mitad. Es decir, eso tiene que ser transferido en tiempo real a la gente. Tiene que ser informado. Hoy conectamos tal cosa. Hoy suscribimos el contrato y aquí está, ¿no? Este es el costo. Tal día va a llegar. Entonces, si eso hubiera sucedido, no hubiéramos tenido lo que vos estás diciendo o lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque la gente está informada. Ya no hay sospecha. Porque, no, verdad, compremos ese. Y todo el mundo apoyaría. Es decir, todo el mundo no tendría lo que hay ahora. Ahora se duda de todo. El gobierno está bajo sospecha. Compre lo que compre, va a estar bajo sospecha. ¿Por qué? Porque ya hubo un error gravísimo. Claro, Entonces, ¿y eso qué hace? para estos 170 respiradores, si el gobierno no manda 2 millones de dólares más, ellos no van a mandar las baterías y el software. Pero teníamos unos bolivianitos que hicieron unos respiradores espectaculares que hasta Chile quiere comprar, que valían $1000. O sea que estamos hablando de asumir la pérdida por negligencia y estupidez, viene a ser la palabra, pagar esos 2 millones o comprémosle a los bolivianos, pues comprémosle, no 170 respiradores, comprémosle pues 1000, digamos, ¿no? 1000 a $1000 son $1.000.000. Y que se encarguen y que pongan uno de stand-by, paguémosle 2000 por cada respirador, son los mismos $2 millones, pero vamos a tener 1000, ¿me entiendes? Esa es No creo que puedan producir mucho, digamos. Oh, pero 170 en 30 días lo hace. Claro, Ahora sí, aquí viene la seguro. siguiente pregunta, que no hay mal que por bien no venga, no hay bien que por mal no venga, no sé cómo lo podemos adecuar, que si la presidenta no hacía su show, ¿no? Y no voy a decir show barato porque nos cuesta carísimo las propagandas presidenciales,
Si la presidenta no hubiera hecho su show de la entrega de los 170 respiradores, no reventaba el puchichi, como decimos en nuestro pueblo. ¿Cómo ve usted el gasto de propaganda electoral de los mandatarios, gobernadores, alcaldes y demás? ¿No será que nos estamos gastando como Estado muchos millones de dólares en vez de invertirlo? ¿No será que estamos creando una pirámide invertida donde le tiramos 100 millones de dólares arriba y para inversión pública salen 3 pesos? Cuando Evo Morales era candidato, recuerdo yo que los mismos medios de prensa publicaron una cantidad, algo como $180,000 al día en spot de televisión, de redes, se calculó. Y en base a los segundos. Yo hice ese. Entonces, yo veo ahora que hay spot en los canales de televisión, hay en las redes. Mi hijo estaba mirando anoche un programa, un video de YouTube, y salía la presidenta, ¿no?, a cada rato. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se está gastando, no sé cuánto, no quiero especular, pero es cuestión de contar los segundos, sabemos cuánto es el precio, pero yo creo que se está haciendo lo mismo o algo parecido a lo que hacía el expresidente Morales, de gastar mucho dinero innecesariamente. Por ejemplo, la gente no necesita que la presidenta le explique dónde tiene que ir a cobrar su bono. O sea, ¿por qué la presidenta tiene que estar explicando dónde va a cobrar su bono? Si eso lo puede hacer un comunicado, lo puede hacer un secretario de información. La presidenta tiene que estar mirando cómo se conduce el Estado, cómo se articula la fuerza para gestionar la crisis, cómo se llama al gobernador de uno o de otro departamento, se habla con un presidente, con un organismo internacional. Ese es el trabajo de la presidenta. No es estar haciendo spot para decir dónde tiene que hacer la cola, qué día tiene que ir a cobrar su bono. ¿Es función de un eso yo entregar, lo veo ya innecesario. ¿Es función de un presidente, de un gobernador, de un alcalde estar entregando obra? No, eso. Además, la obra es obligación, pues, de la autoridad pública. Construir, comprar, contratar, esa es parte, son eslabones de su gestión. Y no para cada hecho. Compré 20 respiradores y voy y los entrego con toda la televisión al frente. O voy a construir un camino y antes de construirlo pongo el letrero gigante donde gestión tal alcalde o tal gobernador o tal presidente. Eso es absurdo. O sea, porque esas son obligaciones de las autoridades públicas. Cada autoridad pública... ¿Sabe qué documento que hay guardado, no? Seguramente. Se va a estar en ¿Cuál YouTube. Cuidado cuando esté usted vicepresidente, vea su foto en todos lados, ¿no? No, eso es lo que no van a ver nunca, ¿no? A mí me parece anticuado, usted, doctor, ¿no?, innecesario. Usted, le quiero dar en un tema que es su fuerte, leyes. Habló usted que tenemos un Estado de 100 años de antigüedad, y lo cual no es mentira en la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo que está vigente es la del 46, si no me equivoco. No recuerdo, pero puedo encontrar ahorita mi Ley General por ahí. No ha cambiado en nada, ha tenido 2 decretitos encima. Supuestamente quisieron hacer una nueva ley que no la sacaron. Entonces, hoy por hoy el Estado es inviable. O sea, como le decía antes, un coloquio me voy a permitir expresar un poco de idea. Hoy por hoy el Estado es inviable, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, había unas empresas que querían venir a invertir a Bolivia y la presidenta en su brújula licuadora, como no sabe dónde queda el norte, va para todos lados, lanza un decreto prohibiendo a las empresas despedir al personal. Del aeropuerto se volvieron los inversionistas. O sea, nadie en su sano juicio va a ir a invertir a un país donde en un momento de mes o en una locura del presidente lanza un decreto y dice 10 aguinaldo, 7 aguinaldo, no se vota a la gente, que la gente no trabaje pero páguenle, ¿no? Entonces, la Ley General del Trabajo es paternalista, es proteccionista, pero es de la época de la minería, cuando estamos hablando antes del 21.060, estamos hablando de la época de la guerra del Chaco. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo en hacer una, vamos a llamar, no una revisión de la Ley General del Trabajo? Dejémosla al que le guste que la use. Creemos una alternativa para nuevas empresas.
para nuevas empresas, con una libre contratación y que el sueldo básico de esta libre contratación sea el doble del sueldo básico de la contratación tradicional de la actual Ley General del Trabajo. ¿Qué significa? Si el sueldo básico de la Ley General del Trabajo es 2.100 pesos, el de libre contratación que sea de 2.400 pesos, o 4.200 pesos, el doble, digamos, ¿no? 2.100, 4.200. Pero ¿qué pasa con la libre contratación? Mucha gente lo entiende como el diablo, como Satanás, como Lucifer en persona. Pero ¿qué pasa con la libre contratación? El empleado se permite obtener bonos por parte del contratante, en el sentido de que si hay una buena ejecución de trabajo, si hay horas extras realizables, si podemos hacer efectivos los objetivos de la empresa, el empresario puede darle bonos muy fuertes que dupliquen y tripliquen su sueldo. Hagamos un ejemplo, una empresa estacionaria, ¿qué quiere decir estacionaria? Va a vender, me voy a imaginar ahora, juguetes en Navidad, pero los empieza a fabricar en septiembre. Entonces les dice a los empleados, señores, si terminamos antes de diciembre 20, digamos, les voy a dar un bono de 100 pesos por unidad. Entonces ellos hacen su esfuerzo, trabajan a toda fuerza y efectivamente sus bonos hacen que se triplique el sueldo de ellos 2 meses. En vez de recibir 2.000 ganan 6.000, 6.000. Pero en enero no hay Navidad. Vaya a su casa. Pero este señor, este emprendedor, contrató 200 personas en septiembre, lo hizo cortar madera, tallar santitos, lo que sea, ¿me entiendes? Pero en Navidad se acabó el negocio. Son empresas de spot de 6 meses. ¿Qué hago con la ley general actual? Si yo hago una empresa en septiembre, para empezar, como usted dijo, tendría que empezar a abrirla en febrero, digamos, ¿no? Pero ya, la abro en septiembre y les pago triple sueldo en bonos, en bonificaciones por servicio, por horas extra, y ellos en vez de recibir, qué sé yo, 6.000 pesos, en vez de recibir 2.100, reciben 6.000, 6.000, 6.000. Cuando me toca votarlos en enero, tengo que considerar su sueldo en 6.000 pesos. De ahí tengo que tirarle 3 de indemnización, 18.000, más 1 por año de servicio, como fue medio año, otros 3.000 más. Más encima, ¿entiende? Si no les pago en 15 días, el doble, digamos, ¿no? Se nos perdió don Gustavo Pedraza. No sé. Entonces, ¿qué ocurre en las condiciones actuales? No hay bono, se ponen los contratos fijos, no se les aporta nada a los empleados y ganan 2.000 pesos. Entonces, no les damos el derecho o el poder, ¿no?, de crecer a nuestros trabajadores y recibir mucha plata, porque recibir bonos ahora o aumentos de sueldo es multiplicativo por N veces por la Ley General del Trabajo y es lo que nos imposibilita. O imagínense, ¿no? Imagínense que en diciembre para llegan 9 certificados, 10 certificados de embarazo. La empresa se acabó en diciembre y ahí la tenemos 12 meses contratados, ¿no? Y a Malaya que en diciembre estén pariendo otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿será que usted puede pensar o plantear la posibilidad de abrir un régimen, ya sea por resolución ministerial, un régimen laboral de contratación directa, que no sea inhumano, pero que sea, que premie el buen trabajo y que castigue el mal trabajo? No servía andate. Ahorita los trabajadores empiezan a trabajar mal adrede para hacer que los tengan que votar. Entonces, entiendo que las minas han luchado por este derecho y no se los podemos cambiar, ¿no? Que hay fabriles que tienen empresas grandísimas y no se los podemos cambiar. Pero veo que hay parques industriales inmensos que están vacíos y se podrían llenar de nuevas industrias. Por ahí usted opina que estemos de acuerdo en entrar al Mercosur y vienen empresas de afuera para copar el mercado latinoamericano, pero con esta ley laboral es inviable. ¿Estaría usted de acuerdo a abrir algo así? Hay que reformar, o sea, vamos a tener que cambiar mucho la legislación laboral porque vamos a tener, por ejemplo, ya el teletrabajo, después de esta experiencia del mundo, o sea, la gente, muchas empresas van a preferir que la gente trabaje desde su casa y van a haber muchos cambios en materia laboral.
¿no? El teletrabajo, por ejemplo, se va a instalar ya definitivamente. El comercio electrónico ya prácticamente se ha acelerado. La educación virtual también se ha acelerado. Es decir, las reuniones virtuales, las conferencias también ya se van a instalar definitivamente. Entonces, esto nos va a cambiar. Tenemos que escribir nuevamente, tenemos que escribir las nuevas reglas de juego en materia de comercio, en materia laboral, en materia de varios otros temas, en materia jurídica, notarial, no sé, Pero usted eso. Y entiende, hay que hacerlo. pero Lo usted que está entiende diciendo que vos, tratar de cambiar una coma a la Ley General de Trabajo es echarle gasolina al fuego a todo lo que es la minería y los fabriles, digamos, del occidente de Bolivia. O sea, ¿no habría una forma más rápida y expresa de hacer un comité interempresario, emprendedores, pymes, el gobierno y crear una por decreto por 3 años de manera experimental para que este otro universo de empleados obsoletos vean que el otro es mejor y pidan el cambio de aquí a 3 años? yo creo que hay que hacer lo que creativamente pueda hacerse, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro que tiene que haber un cambio en la legislación laboral. No podés poner a la legislación laboral solo como objetivo de beneficiar en derecho al trabajador. O sea, ese no es el único objetivo. Una ley en esta materia tiene que también cuidar la fuente laboral. Es decir, no porque no lo despidan, sino porque esa unidad económica pueda subsistir. O sea, esa unidad económica, si no le das incentivos, si no le das oportunidad de producir más, de exportar, de vender, si no disminuís impuestos de repente o no das incentivos fiscales de otra naturaleza, esa empresa se va a morir. Se muere la empresa, se muere el empleo, se mueren los bancos. Entonces, necesitamos mirar el marco laboral como un campo regulatorio de la actividad económica en general, de la fuerza del trabajo, pero no como un objetivo final, que es lo que el gobierno de Evo Morales ha hecho. O sea, ha visto, digamos, doble aguinaldo. ¿Para qué? Para más votos, ¿no? Cualquier tipo de beneficio laboral mirando en reproducir el poder. Ya, Hay pero que mirar el como le desarrollo decía, en como le función decía a Gustavo, producir más y como le decía Gustavo, desarrollar mejor. en el caso que usted acceda, ¿no? Al cargo, al trabajito, a esta peguita de vicepresidente de la República. Ojalá sea República, esa es la otra pregunta que viene, y no si va a derogar esa huevada del Estado pluri no sé qué. Si usted accede al cargo de vicepresidente de la República, usted va a recibir un, un gobierno en coma, entubado y con enema, ¿no? Así está el país ahorita. No, no hay que ser ciego, no hay que ser brujo, nada. Estamos quebrados. Y usted va a asumir, ¿no?, la corrienda de este gobierno. Entonces la pregunta es así, la voy a hacer un poco más inquisidora, ¿no? Tiene que ser por decreto. O sea, tiene que ser por decreto o por resolución ministerial. Y tiene que ser el tercer día de gobierno. ¿Por qué? Usted no va a tener mayoría en el Congreso. No va a haber mayoría. Nadie, el que gana ese señor Catacora con su vicepresidente Cantor, gana Camacho, gana la señora Yanine. No van a tener mayoría en el Congreso. Entonces, hablemos claro. Cambiar una ley general del trabajo son 5 años de trabajo en el Congreso. O sea, imposible. Pero nuevamente, el gobierno, el país, está en coma, entubado y con enema. Entonces, si usted fuera a admitir eso, quisiéramos conocer su propuesta desde ahorita. Digamos. O sea, no ahorita, obviamente, esta es Claro. nuestro primer No, coloquio. primero, yo soy respetuoso y lo voy a hacer siempre de las instituciones, de las leyes, de la Constitución. Sin duda alguna, esa es toda la arquitectura que se ha construido hasta ahora para el desarrollo, para el bienestar. Cuando vemos que esa arquitectura no está contribuyendo a que haya desarrollo, a que haya bienestar de la gente, tenemos que ir cambiando. Entonces, yo soy optimista y yo creo que la lucha de ahora es lo nuevo contra lo viejo, o sea, lo innovador contra lo conservador. Y tenemos que ser capaces en este siglo, después de una crisis
pero tan grave como la que estamos pasando, tenemos que ser capaces de cambiar el Estado y de cambiar todas las normas que no nos permiten un desarrollo rápido. Ese sistema tributario inquisidor, como tu nombre, como tu seudónimo, ese sistema tributario coaccionador, coactivo, por ejemplo, tiene que cambiarse en un sistema incentivador, ¿no? Este sistema, por ejemplo, oscuro, secretista de comprar, de contratar desde el Estado, tiene que cambiárselo en un sistema transparente, cristalino, que todo el mundo lo vea, y este sistema torpe de gestionar el Estado se lo gestiona solo por el acto de poder y no por el acto administrativo. O sea, hay falta de conocimiento, falta de capacitación en el campo de la política. Tenemos que tener funcionarios, administradores públicos con capacidad de gestión administrativa, no con obediencia al factor de poder únicamente. Entonces, hay que cambiarlo. Y yo voy a ser respetuoso de las instituciones y de las leyes, porque si nosotros no lo somos, si vamos a repetir el círculo vicioso, vivimos al filo, lo legal y lo ilegal. Nos gusta estar, ¿no? Y eso es seguridad jurídica. Seguridad jurídica no es solo el derecho sobre la tierra o el inmueble, sino es la institución, el cumplimiento de la ley, el respeto al rol de las instituciones. Si no hay seguridad jurídica, quiere decir que no están funcionando las instituciones. La seguridad jurídica es una consecuencia. Entonces, yo voy a ir donde sea necesario cambiar, construir, aprobar, reformar, pero hacerlo, como vos lo has dicho, hay que hacerlo rápido, no hay que dormirse, ¿no? Usted se formuló solingo la pregunta que tengo anotada. Y la tengo anotada, no es que me esté copiando su charla. En anteriores gestiones gubernamentales, no, lamentablemente mucha de mi audiencia no conoce otra gestión gubernamental. El vicepresidente era la quinta rueda del carro, ¿no? A tal punto, digamos, que solo se lo usaba cuando ya no andaba, digamos, el carro. ¿No? Era inservible. El vicepresidente era inservible. Pero por costumbre, no por normativa, por costumbre, estos últimos 14 años, ¿no? Después que hemos estado en mandato de dos vicepresidentes, el señor Carlos Mesa, que fue presidente de manera accidental, y el señor Tuto Quiroga, que fue presidente de manera accidental, ahora nos tenemos que cuestionar las funciones del vicepresidente, que no están escritas, pero se tienen que ejercer. O sea, el señor Mesa es una persona muy inteligente, pero no tiene ya los bríos y la juventud de hacerse cargo de todo. Entonces ahí surgen las dos preguntas que le voy a hacer. Una, los oficios del vicepresidente, ¿no? Si es que usted va a fungir como un canciller de comercio internacional y va a tratar de traer inversiones a Bolivia y hacer de que Bolivia se abra a mercados internacionales y se va a encargar de hacer tratados internacionales para que Bolivia pueda exportar con aranceles cero y hacer importaciones de la misma manera de algunos productos, si usted va a ser el coadyuvante del desarrollo, ya que usted ha estudiado fuera del país y usted habla dos idiomas y sabe la diferencia entre un camino de arena, ¿no? y Broadway en Nueva York. Y la otra es que ni a usted ni al señor Mesa le da para manejar solito, necesita un gabinete. O sea, el control del gobierno del anterior gobierno, el control del país del anterior gobierno, estaba basado en un gabinete de personas en el primer mandato medio capaces, en el segundo mandato al comienzo terroríficamente, absurdamente malo, en el tercero vuelven otra vez las viejas golondrinas a manejar, digamos, el Congreso. Entonces teníamos un gabinete que manejaba el gobierno, ¿no? Porque el presidente andaba ahí con collares de cebolla y con pasancallas y virultitas, era una bailarina, digamos, ¿no? Y el vicepresidente, según las malas lenguas, en oscuros negociados trayendo empresas de afuera, ¿no? Pero tampoco le da pues la vida entera para hacer lo que todo el mundo dice, ¿no? Cualquier cosa que se mueve en Bolivia es del vicepresidente. No le da su vida, digamos, para estar en todas esas chanchulladas. Seguro que ha hecho mucha, ¿no? Pero no le da para tanto. Entonces, la primera pregunta. Usted como vicepresidente, Camba, nuestro
único bastión en el gobierno del señor Mesa, en caso de que salga presidente, nuestro representante Camba Pandinoveniano Cruceño, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus oficios? Porque me imagino que el señor Mesa también tiene otros planes y otros proyectos y obviamente consensuados con usted, digamos, y seguramente él le va a encargar a usted muchas tareas. Pero usted ya está pensando desde hace 2 campañas electorales lo que va a hacer. Cuéntenos un poco. Ahora la constitución actual le da mucho más espacio y poder al vicepresidente que la anterior, a la del 2009. Entonces, ahora el vicepresidente tiene un pie en el legislativo y tiene otro pie en el ejecutivo, lo cual le da mucho más protagonismo en la gestión del Estado global como tal. A mí me parece muy pertinente y me parece absolutamente para mí, digamos, una oportunidad de mostrar lo que uno sabe hacer. Si a mí me va a tocar como vicepresidente las tareas del Ejecutivo, digamos, hacer una especie de supervisión, de coordinación con los sectores en la gestión del Estado, para mí va a ser sin ninguna duda una de las mejores tareas, porque eso es lo que yo sé hacer. O sea, mi formación es para la gestión del Estado. Entonces, el tener participación en el Ejecutivo, de ya para mí es una especie de incentivo, es un desafío, porque ahí es donde se implementa, ¿no? En el órgano legislativo se legisla, pero si lo que se legisla no se implementa, no tiene ningún sentido. Entonces, en los dos campos, en la elaboración normativa, en la fiscalización y en la ejecución. En la ejecución, en la implementación, que es el órgano ejecutivo. El tema internacional, por ejemplo, yo soy partidario de convertir a las embajadas en oficinas pequeñas, pero muy proactivas en el campo comercial. Creo que tenemos como 36 misiones diplomáticas, donde están los parientes, los amigos. No necesitas tener 8 personas, necesitas tener 1 o 2, ¿no? Y todo lo demás manejarlo de una manera virtual desde la Cancillería, con un aparato fuerte, digamos, de interacción. Podemos reducir costos reduciendo, por ejemplo, las misiones diplomáticas y priorizar, ¿no? Áreas geográficas. Las visas, por ejemplo, yo soy convencido de que, ¿por qué tenemos nosotros que pedirle visa a todo el mundo? ¿Por qué no abrimos la frontera a los países más cercanos, no necesariamente los vecinos? Para los vecinos la tenemos abierta. Es 100 decir, dólares. tenemos que abrir el país. 100 dólares. 100 Claro. dólares cobró Evo Morales y lo mató el pueblo de Rurrenabaque. 100. Claro. 100. Y Entonces, habían 80 hoteles que quebraron, 100 restaurantes, discotecas, los quebró. O sea, Rurrenabaque era cundido de turistas que venían a gastar plata y le sube 100 dólares y rompe la relación diplomática con un país con el que no teníamos, lo más bello, no teníamos embajada de Israel y él la rompe, las relaciones con el embajador de Israel, no teníamos embajador y lo una perdimos torpeza mayúscula, todo, ¿no? y lo perdimos Claro. todo el mercado turístico de un pueblo. Entonces, Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, esa es la evidencia de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer con tus embajadas, los consulados, las visas, todo esta maquinaria, estos engranajes, tienen que ser piezas para atraer, no para repeler. En Centroamérica, algunos países, amigos me decían, por ejemplo, de Nicaragua, de El Salvador, oye, me decían, para sacar una visa para ir a Bolivia, yo espero 35 días. O un amigo africano me dice, hay que ir, me dice, igual, como un mes y medio. Yo le digo, es verdad, es verdad. Entonces, eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ser un país abierto, tenemos que ser un país abierto no solo a la inversión con incentivos fiscales, sino también al turismo. O sea, yo no le pediría visa a nadie, acabo de porque anotar esa yo pregunta. declararía apertura total. Vengan a Bolivia, vengan, control migratorio con la Interpol para ver antecedentes penales de terroristas, de delincuentes, pero yo no, ¿por qué tendría yo que pedirle? La visa para mí es obsoleta. Bueno, a la China sí, digamos, a la China sí. Pertenece al siglo pasado. Cuando el mundo se está articulando, cuando estamos en esta unidad, digamos, virtual, donde vos hablas con un japonés, con un chino, con un alemán en un segundo, o sea, tenemos nosotros como Estado adecuarnos o dar saltos hacia adelante. Entonces, yo creo
que no hay que ir de a poquito. Estas crisis nos permiten acelerar cambios. O sea, podemos acelerar cambios, cosas que de repente pensábamos hacerlas en 10 años, hacerlas en 2 meses. O sea, y esto es lo que está en la cabeza de todos los filósofos, ¿no? Ahora, o sea, ¿cómo aceleramos y cómo recomponemos el mundo? Entonces, nuestro país tiene que ser parte de esa recomposición, de esa innovación en los procesos de la economía, del comercio, de las relaciones internacionales, de la salud, que ahora nos ha dado un revés, diría yo, dramático, cruel, pero pedagógico. Necesitamos que la salud sea lo primero, lo número uno, y tiene que ser, ¿no? Eso creo yo como razonamiento a lo que me preguntaba. Estábamos entrando al Mercosur, destituyen al presidente de Paraguay, Lugo, el señor Morales se queja públicamente, nos votan, ¿no? De la puertinga, ya estábamos por entrar, afuera, nos cerraron la puerta. Estábamos por entrar al Mercosur, la destituyen a Dilma Rousseff, el señor Morales se queja públicamente, ¡tan! Nos cierran la puerta por segunda vez. Estábamos por entrar al Mercosur, sacan a Venezuela del Mercosur porque es una dictadura, vuelve a quedarse el señor Morales, nos vuelven a sacar. Estábamos por entrar al Mercosur, gana Macri, se queja, afuera los bonos. ¿Qué opina usted del Mercosur? Es un proceso de integración que creo yo se ha estancado, como se estancó y diríamos fracasó la comunidad andina, ¿no? Son intentos de articulación geográfica, económica, que nos ha costado mucho. Prácticamente, para mí un fracaso la comunidad andina, muchos avances comerciales en el campo de las oleaginosas para nosotros como departamento, quizás en el campo de la educación algo, pero me parece que tenemos que ser más audaces, no tenemos que quedarnos solo con el proceso del Mercosur, podemos apuntar nosotros hacia otros procesos de integración que probablemente ni hemos pensado, ¿no? Por ejemplo, con Asia, ¿no? Con todo el Pacífico, aunque no seamos parte territorialmente, ¿no? Pero podemos hacerlo. Hay casos donde pueden darse. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más agresivos, ¿no? En poder buscar articulación en bloques comerciales. El comercio internacional depende mucho también de la habilidad de las alianzas que hacen los estados. Es decir, cómo nos aliamos, cómo construimos espacios comunes. No creo yo que peleándonos con Chile toda la vida nos vaya a ser beneficioso para la economía, digamos. Yo creo que tenemos que darle otra mirada. La mirada del siglo XXI a problemas del siglo XIX, yo creo que va a ayudar mucho. No tenemos que mirar problemas del siglo XIX con los ojos del siglo XX. Tenemos que mirar problemas del siglo XIX con los ojos del siglo XXI. O sea, cómo estamos avanzando como sociedad, como mundo. Entonces, yo creo que nos falta eso. Es posible dar salto. Es posible invertir más en la salud, en el conocimiento, en la investigación científica. Es posible recomponer las instituciones, la justicia. Un Estado sin justicia, una sociedad sin justicia independiente no va a funcionar. Entonces, son tareas gigantescas las que tenemos como futuros gobernantes, si así fuera, pero estamos preparados para asumirlo. O sea, estamos preparados y sabemos qué es lo que hay que hacer en cada uno de los temas, ¿no? Lastimosamente, este proceso electoral está atrasado, la crisis sanitaria nos está golpeando la economía, nos está golpeando también el campo de la política y estamos, yo creo, muy tensos, estamos con miedo como sociedad por lo que está pasando y necesitamos, yo creo, articular bien los pensamientos, la visión. Lo vamos a hacer, pero pasemos primero esta etapa de emergencia que estamos afrontando, ¿no? ¿Qué opina, para concluir este primer capítulo de Conociendo a Gustavo Pedraza, qué opina, para hacerlo corto, se la planto la idea completa, ya la hemos lanzado un par de veces en mis redes sociales, qué opina de ofrecerle al Brasil la creación de una fábrica de vehículos binacional con la explotación del mutún y nuestro litio para crear la fábrica
de auto eléctrico más grande del mundo. Brasil ya tiene mucha experiencia en comprar patentes internacionales. Entonces, de usar la tecnología instalada que tienen ellos en muchas fábricas. Ellos tienen la Volkswagen, la Volvo, todas las marcas, ¿no? Ford, Toyota, en Brasil. Y salir con una línea eléctrica, ya que nosotros estamos ahora con un superávit de producción eléctrica, pero no estamos con un superávit de producción petrolera. Entonces, tanto para el mercado nacional, por eso hablaba lo del Mercosur, porque si usted logra hacer un pacto de ese tamaño, estaríamos entrando a todo el mercado sudamericano, Argentina, Brasil, y ya se acabó nuestra capacidad de producción. ¿No? O sea, no necesitamos seguir mencionando países, ya no nos da. Entonces, si buscamos un socio en Alemania o en la Luna o más lejos, o podemos tener una fábrica ahí cerquita en Corumbá o tal vez en Puerto Suárez, ¿no? ¿Cuál sería su opinión puntual? O sea, estoy expresando una inquietud que nosotros como cruceños emprendedores queremos oír de alguno de los candidatos, de proponerle al Brasil una empresa binacional para la producción en masa de vehículos eléctricos utilizando el litio y el mutún. Yo soy partidario, y lo hemos dicho en Comunidad Ciudadana también, el litio tiene que ser la última frontera de la economía extractiva. Es decir, no tenemos que seguir pensando en la economía extractiva. Nuestra matriz económica es extractiva de nacimiento y nos hemos aviciado. Si necesitamos ampliar, diversificar nuestra economía y dar el salto, la economía del conocimiento, la economía virtual tiene que ser parte de nuestro desarrollo en este siglo. El litio, sin duda alguna, es uno de nuestros potencial mayor, el hierro, pero el litio está íntimamente ligado con la economía de este siglo, con la economía, digamos, digital. Y por lo tanto, yo creo que deberíamos utilizar este recurso natural para poder establecer acuerdos, alianzas, sociedades, con empresas, con estados que nos permitan dar el salto tecnológico y el salto, obviamente, al No, desarrollo. Puede ser Brasil, porque hay que ver las lo condiciones. interrumpo en ese tema puntual. Porque si usted no consigue un trato con Alemania, ¿no? Con Ucrania, con Vladivostok o con la China para fabricar baterías, no va a ser muy difícil mandar 5.000 bolivianos a que trabajen en esa fábrica y se capaciten tecnológicamente. O sea, no va a haber una transferencia tecnológica, vamos a continuar siendo exportadores de materia prima. Pero ya en un tratado binacional, supongamos que Brasil, que me parece que los autos brasileños son mejor que los argentinos en algún criterio, y la fábrica es binacional, entonces 50% de los trabajadores tienen que ser bolivianos. Dice el tipo que van a volver de allá, aquí, capaces de armar motos, capaces de armar chatas, capaces de armar camiones. O sea, la tecnología nacional tiene que despertar algún momento. Tiene que despertar algún momento. Nuestros bolivianos son muy capaces, son muy capaces. Tenemos un ancla estatal que no nos deja despegar. Si en Bolivia usted hace algo, dicen hechizo y quieren comprar de afuera. Si en Brasil alguien hace algo, prototipo de tecnología nacional, dicen los tipos. Y es un orgullo para ellos que un brasilero haya hecho algo, ¿no? Para el boliviano es ofensa, ¿no? Pero ya ese es un tema de cultura, digamos, un tema de educación. Entonces, a eso me refería con que sea aquí cerquita, o ponerla en Bolivia o ponerla en Brasil, pero que podamos tener una transferencia tecnológica, pues, taxativa, que sea palpable, que podamos mandar 200 tipos, que los capacitemos aquí y que vayan allá a trabajar y después de 1 año, 2 años de trabajo, ellos pueden abrir sus propias empresas, porque van a ser muy capacitados, ¿no? Entonces, algo Muy así. A interesante. mí me gusta el desarrollo de nuestros productos donde podamos verlo, porque si no, pues la luna es más cerca, la vemos todas las noches, digamos, ¿no? Pero a la fábrica Claro. no vamos a ir nunca. Sacamos fotos todas las noches. No, interesante, interesante la idea. Yo creo que no lo he pensado, no te voy a decir, mira, no, es una locura. Yo creo que sí, Brasil es un socio comercial nuestro, es nuestro principal comprador. En los últimos 20 años prácticamente hemos vivido de lo que Brasil nos paga por el gas, ¿no? Siempre hemos tenido una buena relación. Yo creo que con el vecino que más cercanía hemos tenido, ¿no? Con Brasil, con Argentina, Perú. Creo que hay que darle vuelta. Interesante el concepto como tal. O sea, yo te lo he planteado, digamos,
como yo lo vemos, como yo lo veo, como lo vemos, pero no es absolutamente, no es incompatible con la idea que vos tenés, ¿no? O sea, a mí me parece que hay que ver números, hay que explorar, y ese es el principio. O sea, utilizar el litio para dar el salto tecnológico, para no seguir vendiendo materia prima, ¿no? No vender, ¿cómo se llama? Petróleo o gas o estaño, sino el valor agregado. Vendamos casa, no ladrillo, ¿no? Casa. Exactamente, ¿no? No ladrillo. Ese es el principio. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo con el litio porque es un recurso natural de mucha utilidad en toda la tecnología de este siglo, y me parece que debemos pensar muy bien en eso. Querido doctor Pedraza, ha sido este capítulo muy interesante. Quisiera pedirle otra audiencia ya para tocar temas políticos puntuales del quehacer que está ocurriendo desastrosamente cada día, y los actos terribles de este gobierno se cuentan por minutos, no por día ni por semana, por minutos. Los venianos están a grito de cómo están abandonados y nada. Pero Me parece útil, querido Víctor Hugo. Como ya me hizo seña que está su masaco y su café. No, yo como esto es una charla, yo te digo, a mí me da mucha pena de que la gestión de esta crisis esté muy desarticulada. Yo creo que un fundamento de la crisis es contener en el área más crítica, o sea, en el área más débil. En este caso es Beni y Santa Cruz. El 84.5% de los contagiados está en estos dos departamentos. Aquí en Santa Cruz está el 67%. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que ser proporcionales. Y hemos comprobado que no hay un liderazgo nacional, que no se ha podido hacer desde el gobierno central, el control y el comando, como se llama. Entonces, hay que hacerlo desde los territorios, gobernaciones y municipios. El gobierno central tiene que transferir recursos a los municipios. Levantar la mano. Y que lo deje hacer, deje trabajar, distribuya recursos, transfiera recursos, haga compras, porque así corresponde. Ojalá que las compras sean transparentes, todas, las que se hagan a partir de ahora, y que los municipios, las gobernaciones se encarguen de contener la crisis, en este caso en el Beni, en Santa Cruz y en otros lugares donde seguramente vamos a tener mayor escalada, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario otra conversa más para este tema, que para mí hay que verlo, ¿no? Hay que verlo muy seriamente. Sí, porque una de esas preguntas, y usted como abogado, cuando asumió el ministro Navaja, inmediatamente, y mi medio fue uno de los primeros, el primero en sacar públicamente de que el ministro tenía una condena de 5 años por estafa. ¿Cuál fue la estafa? La estafa fue que estaba su paciente muriéndose en su clínica de él y le dijo a la esposa que necesitaba un remedio que valía $25,000 en Chile. Se fue él a comprar el remedio, llegó, bueno, ceteris paribus, se muere el paciente, eso no es problema del médico, eso ya es la naturaleza. Y la señora le pide los recibos de los $25,000 y él entrega documentos falsificados. Entonces, no conozco esos detalles. Te comento, yo lo tengo el caso entero, se los comento nomás a mano alzada, lo hemos hecho público, y la sentencia sale con 5 años de presidio al señor Navaja y está en revisión en Sucre. Entonces, jurídicamente, hasta que no salga la sentencia de Sucre, él está habilitado de ser ministro. ¿Me entiende? O sea, tiene una condena, pero escuche lo más interesante, tiene una condena por hacer compra de medicina o equipo médico en otro país y falsear documentos. O sea, como dicen en su pueblo y en el mío, la cabra puede tirar al monte, digamos, ¿no? Querido Gustavo, gracias. Un placer tenerlo. No, igual, hombre. Le voy a estar pidiendo el transcurso de la semana otro capítulo. Otra charla. Públicamente. Ahora nuestra audiencia ya sabe quién es usted. No lo estoy ofendiendo, pero de verdad no sabía. Yo pensé que usted era un zurdo empleado de Soros. Ahora no hay zurdos ni derechos. Eso para mí es obsoleto, esa etiqueta. Ahora es lo nuevo contra lo viejo.
Es decir, ahora la sociedad, el mundo funciona así, ¿no? Tenemos que mirar adelante, dar salto, conocimiento, tecnología, medio ambiente, sostenibilidad, derecho. Da para una hora más de conversación, así que el próximo capítulo. ¿Listo? Excelente, Gracias. querido Gustavo. Si usted llegó hasta aquí, televidente o cibernauta, dele a suscribirse, dele a la campanita, pónganos unos cuantos insultos en los comentarios, algunas preguntas de qué quiere que le preguntemos al doctor Pedraza en la próxima, el próximo coloquio que tengamos. Nuevamente, doctor, le agradezco. Ha sido un gusto haber Gracias. conversado con usted y como le digo, uno de los últimos Canvas en carrera. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo igual a tu grupo, a tu audiencia.